Acompáñeme a el Salmo 91. ¿Le suena? ¿Ha escuchado alguna vez este salmo? Bueno. Y invito a los que están allí en casa también, quiero que lo leamos juntos. No, usted no va a escuchar simplemente mi lectura, sino que usted se va a unir conmigo. Entonces sus voces las van a escuchar todos allá, pero los que están en casa también, cerciórense de que ahí los que están en este momento acompañándonos en este espacio también lean con nosotros. ¿Está listo? Entonces algunos no necesitan ni abrir la Biblia para leer el Salmo 91 con nosotros ahora. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Es inevitable emocionarnos al leer las líneas de este precioso salmo y creo que no me equivoco al afirmar que es la porción de la escritura más citada, leída y recitada por lo menos en el último año y medio. Por lo menos en este último año y medio yo creo que no hay una porción de la Biblia más citada, más leída que el Salmo 91. Incluso coloquialmente es conocida como las páginas amarillas de la Biblia, ¿no? Porque por esa tendencia algunos de mantener su Biblia abierta en el Salmo 91 y se vuelve todo amarillo ahí esas hojas. Entonces, este es uno de los poemas más hermosos de todo el compendio de los Salmos. Un estudio de su lenguaje y algunas de las afirmaciones que encontramos ahí, que son idénticas a unas que aparecen en Deuteronomio, ha hecho que la gran mayoría de estudiosos le atribuyan su autoría a Moisés. Moisés es el autor del Salmo 90. El Salmo 91 no tiene título. Ese que aparece ahí no es el título original, ese es de los redactores. Entonces algunos incluso van más allá, dicen que entre el Salmo 90 y el Salmo 100, esos salmos son de autoría de Moisés. Pero alrededor de este salmo han surgido una serie de acciones cargadas de religiosidad, que van desde, por ejemplo, repetirlo determinado número de veces al día. Estaba mirando que alguien de alguna tradición religiosa decía lo vital que es en tiempo de pandemia repetir el Salmo 91 7 veces al día. Entonces este tipo de cosas
Esto ha generado toda una serie de, y otra vez, no ahora por razón de la coyuntura que vivimos, sino desde mucho tiempo atrás. El Salmo 91 está como impregnado de toda una serie se ha convertido para muchos casi como que en el amuleto, en el escapulario de los evangélicos, ¿no? Nosotros no usamos un escapulario en el tobillo o en la muñeca, pero tenemos el Salmo 91. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, refiriéndose a este salmo, dijo que en toda la colección no hay un salmo más alentador. Su trono elevado y sosiego a través de este hace que la fe se ubique en su más alto apogeo. Y hay una cantidad de citas de gente hablando de este salmo en particular, pero hoy quiero retomar lo que en lo personal considero que es el tema central del salmo. Y creo que este es un tema complicado de asimilar en su dimensión práctica. Y digo en su dimensión práctica porque en la teoría todos frente a eso no tenemos problema. Y se trata de la confianza en Dios. La confianza en Dios. Repito, este es un asunto que en la teoría creo que ninguno de nosotros duda. ¿Confiamos en Dios? Sí, ¿cierto? Ahora, la confianza en Dios, ¿es una doctrina cristiana o es el fundamento de nuestra seguridad? Entonces, alrededor de esa antítesis que vamos a plantear ahí, porque vuelvo y repito, esta es una doctrina cristiana. Claro, la confianza en Dios es uno de los fundamentos de nuestra fe. Confiamos en Dios. ¿Usted confía en Dios? Claro que confío en Dios. Si no, pues, ¿cómo es que soy cristiano evangélico si no confío en Dios? Confiamos en Dios. Es una de las doctrinas cardinales de la fe cristiana, la confianza en Dios. Pero el Salmo presenta la confianza en Dios más como el fundamento de nuestra seguridad. Yo vivo seguro porque confío en Dios. Entonces uno preguntaría, ¿tú confías completamente, plenamente en Dios? Bueno, hay una hermana que dice, ve aquí, confía en Dios, no sé quién más. Bueno, hay dos. Daniel también. Pero escúchame, creo que aún los que están en casa seguramente responderán, claro que sí. Si uno no confía en Dios, ¿en qué más? ¿Cierto? Pero cuando uno revisa la manera como afronta los desafíos diarios, uno tiene necesariamente que concluir que no confiamos plenamente en Dios, porque muchas de nuestras acciones revelan todo menos confianza en Dios. Menos confianza en Dios. Ahora, aquí hay otro problema. Y es que es cómo comprendemos, cómo entendemos, cómo vivimos la confianza en Dios. Y algunos más radicales en una errónea interpretación de lo que el Salmo dice, ¿no? Terminan en acciones que desdibujan por completo lo que Dios afirma y lo que la Escritura dice en todo su contenido, ¿cierto? Por ejemplo, es muy interesante que es precisamente este salmo el que cita a Satanás cuando pretende tentar a Jesús allí al inicio de su ministerio. ¿Recuerdan? No, es este salmo, o sea, el salmo de la confianza en Dios es el que el enemigo cita. Y en esa línea donde el enemigo cita este salmo, procura
que de alguna manera el Hijo de Dios fracase en su propósito cuando comienza su ministerio. Y el tentador invita a Jesús a que confíe en Dios. ¿Recuerdan ahí el episodio en Mateo? Le dice, mira, encarámate en el pináculo del templo y tírate. No dice el Salmo 91. Bueno, en ese entonces todavía no tenía el número 91, pero no dice el Salmo, ¿cierto? Incluso miremos el texto ahí en Mateo 4 del 5 al 7. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y aquí es donde viene la cita textual, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le respondió Jesús? Escrito está también, ¿cierto? Y el Señor va a Deuteronomio, ¿no? Y desde Deuteronomio le cita, no tentarás al Señor tu Dios. Y es interesante porque a veces da la impresión de que muchas de nuestras acciones que pretenden expresar confianza en Dios parecen ser acciones más bien que están en la línea de tentar a Dios. Y escucha esto, el Señor cita la Escritura y le advierte a Satanás y nos recuerda a nosotros que no debemos tentar a Dios. Que Dios no está al servicio de nuestras iniciativas suicidas y desafiantes. Su compromiso es cumplir su palabra y su propósito eterno. ¿Me hago entender con lo que acabo de mencionarles? O sea, Dios no está comprometido con aquellas cosas que a mí se me ocurren de manera suicida, desafiante, que intrépidas. Dios me va a cuidar porque yo confío en Él. Y me preocupa que a veces nuestra comprensión de confiar en Dios, reitero, va más en la línea de tentar a Dios que en la verdadera decisión de descansar en Él. Y te voy a citar algunos ejemplos para tratar de ilustrar esto que te estoy diciendo. Alguien, por ejemplo, asume un compromiso económico desproporcionado. Y venga, ¿y usted por qué se metió en esa deuda tan impresionante? No, es que yo confío en Dios. Dios no me va a dejar avergonzado. Yo me imagino a Dios como diciendo, ¿y a qué hora es este? ¿Cierto? ¿A qué hora le? Entonces, a simple vista se ve que por tu nivel de ingresos, no vas a poder cumplir con ese compromiso. O sea, ¿cómo te metes irracionalmente en una situación de esa naturaleza, comprometiendo tu familia, comprometiendo la estabilidad, tus bienes, qué sé yo? Pero entonces te levantas delante de todo el mundo y dices, no, es que yo confío en Dios. Es que mi Dios provee. Pero ven, escúchame. ¿Estás confiando en Dios o estás tentando a Dios? Y con esto, por ejemplo, de esta situación de todos estos meses de pandemia, ¿no? Y a veces uno mira personas que desatienden de manera irresponsable su cuidado personal, las medidas de seguridad y todo lo demás, arguyendo que no, a mí Dios me protege, Dios me sostiene, Dios me guarda. Y del pináculo del que el Señor evitó tirarse, hay muchos que se la pasan encaramándose para tratar de, a través de sus acciones, mostrarle y gritarle al mundo que ellos sí confían en Dios. Son abiertos promotores de una conducta que el mismo Jesús evitó. Y a mí en alguna medida pues esto no deja de preocuparme,
y creo que también es parte de mi deber pastoral acercarnos a un tema como este, para tratar de ver dónde está la diferencia entre mis acciones intrépidas que vienen desde mi propia motivación y dónde están aquellas acciones que finalmente expresan una verdadera confianza en Dios. Como les mencionaba, hay un tema muy neurálgico en medio de la iglesia, es esto que tiene que ver con la vacunación, ¿no? Yo no voy a meterme aquí a promover el que se vacune o que no se vacune y todo lo demás. Pero algunos, por ejemplo, han decidido no hacerlo y viven todo el tiempo gritándole a todo el mundo que es porque ellos finalmente confían en Dios y es muy interesante. Algunas personas por lo general citan, aparte del salmo, es que ninguna peste me tocará y esto y ninguna plaga tocará mi morada y todo lo demás. Y vuelvo y repito, por favor, quiero aclarar: no estoy promoviendo la vacunación ni nada que se le parezca. Estoy completamente convencido que esta es una decisión personal, pero en el caso de nosotros los hijos de Dios, nuestras decisiones deben responder a una convicción que viene de Dios y no una presión que viene de los medios. Y menciono esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando he tenido diálogos con alguien que me dice, que le pregunto, oye, ¿ya te vacunaste? Me dice, no, yo no lo he hecho, no, y no me voy a vacunar. ¿Y por qué? No, es que yo escuché que eso, la gente se va a morir dentro de unos meses por eso. Yo vi el video de la moneda. Yo a propósito, yo no he visto el video de la moneda, pero todo el mundo habla del video de la moneda, bueno, y una cantidad de cosas. Entonces, yo digo, ¿no te has vacunado porque tienes una convicción de Dios, de parte de Dios? ¿O no te has vacunado porque entonces, pero después de que me dicen todo eso, dicen, pero yo confío en Dios, Dios me protege, pero ojo, escúchame esto, por favor. Quizás la impresión que yo me llevo es que tienes más confianza en los mensajes que vienen de las redes sociales que realmente en una dirección que viene de parte de Dios. Y mi gran preocupación es porque le hemos dado al tema de la confianza en Dios un manejo bastante subjetivo. Y ojo con lo que te voy a decir. Bueno, ustedes tienen la ventaja de que si no lo capturan, entonces miran la próxima exposición. Pero escúchame esto. ¿Por qué a veces creo que la confianza en Dios se tornó en un tema muy subjetivo? Porque no es mi confianza en Dios lo que determina mis acciones, sino más bien que justifico mis acciones levantando la bandera de la confianza en Dios. ¿Notaste la diferencia? Vuelvo y lo repito. Mi preocupación es que no es mi confianza en Dios lo que determina mis acciones, sino que justifico mis acciones arropándome debajo de la confianza en Dios. ¿Sí me van a entender? Volvamos al primer ejemplo. Otra vez, de pronto alguien que se metió en ese crédito que va más allá de sus capacidades dice, es que yo conocí a un hermano que hizo algo así y el Señor lo respaldó y no sé qué y lo otro. Escúchame, si Dios te dio licencia, te dio convicción de que lo hicieras, hazlo. Porque yo me muevo es por razón de la dirección de Dios. Pero si yo me meto para luego justificar lo que hice, diciendo que es que yo confío en Dios, ¿ves que está al contrario? ¿Sí me hago entender? Escúchame esto. El Señor no se tira del pináculo del templo porque desconfía de Dios. No, Satanás, yo no me tiro porque es que yo no sé si de pronto el Señor no esté como
de humor en este momento y man, no sé si tenga sus ángeles ocupados por ahí. No, el Señor no se tira no porque desconfíe de Dios. Al contrario, no se tira del pináculo porque confía en Dios. Porque Dios no lo está guiando a hacerlo. ¿Quién lo está induciendo a hacerlo? Satanás. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? No es que no me tiro porque yo no sé si Dios me vaya a cuidar o no. No, la Escritura dice que me cuida. Pero si Dios me dice tírate, tírate. Si Dios te dice asume ese compromiso, asúmelo. Como yo le he dicho a algunas personas frente a este tema actual, esto de la vacuna. Si tú tienes una convicción de Dios de que no te vacunes, no te vacunes. Pero pregúntate, ¿si es una convicción de Dios? ¿O es una presión de todos esos mensajes que estás recibiendo de otro lado? Porque si tienes una convicción de Dios de que no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas. Porque vuelvo y repito, yo me muevo, yo camino es por dirección de Dios. Por dirección de Dios. Y este es uno de los aspectos más determinantes de la vida de un cristiano. Su confianza en Dios. Pero vuelvo y repito, tenemos una distorsión tan tenaz frente a algo que es fundamental, es elemental, es básico. Esto tiene que ver con la fe. Este es el aspecto que marca la diferencia. Escúchame, en el caso particular de la pandemia que estamos viviendo, la diferencia no está en el contagio. No quiere decir que es que los impíos se contagian y los hijos de Dios no. La diferencia no está en un posible desenlace fatal. No quiere decir que es que los impíos se contagian y se mueren y los hijos de Dios se contagian y no sobreviven. No, ahí no está la diferencia. La diferencia no está en que los impíos se pueden ver afectada su economía y los hijos de Dios no. No, la diferencia no está ahí. La diferencia está en la confianza. Nosotros confiamos en Dios, mientras que los impíos viven esta situación sacudidos por sus propios temores. Esa es la diferencia. Repito, la diferencia no está en otra cosa. Ahí está la diferencia. La confianza es la diferencia. La confianza es la diferencia. Nosotros tenemos la confianza que Dios tiene el control. Contagiémonos o no, tengamos a nuestro lado a alguien con un desenlace fatal o no, en medio de crisis financieras o no, nosotros tenemos la confianza que Dios tiene el control. Escúchame, aquí es donde está el problema. Nuestra confianza ha estado en el resultado. Y la confianza no es en el resultado, la confianza es en Dios. Yo confío en Dios porque a mí ese virus no me va a tocar. No, tu confianza no está en el resultado. Tu confianza está en Dios. ¿Ves la diferencia? Ahora, el asunto es cómo fortalecer nuestra confianza en Dios en un mundo de tanta presión, de tanta inestabilidad, de tantas amenazas. Y sobre todo yo analizaba en una sociedad donde la desconfianza parece ser uno de sus valores más elevados. La desconfianza es uno de los más grandes valores de esta sociedad. A ti te dicen, no confíes en nadie, llévate a todo el mundo por delante, no confíes en nadie. Ese es uno de los más grandes valores de esta sociedad. Y llegamos a un reino donde el Señor nos dice, abandónate por completo en mis manos. O sea, confía por completo en mí. Y creo que aquí es donde el Salmo 91 tiene su mejor aporte. Este es un poema que nos invita a dejar nuestra vida y seguridad completamente en sus manos. Y hay dos cosas fundamentales que quiero tocar acerca de la confianza en Dios desde este salmo. No vamos a entrar en un estudio detallado del salmo, porque quiero básicamente inclinar nuestra observación a lo que el salmo puntualiza de nuestra confianza en Dios. ¿Listos? Te dije dos cosas. La primera,
La confianza descansa en lo que Dios ha dicho. Se nutre de la comunión íntima con Él y se fortalece cuando mi vida lo declara. Está como largo, pero voy a darle tiempo a que lo asimile, ¿cierto? Si usted está en casa, más fácil le toma la foto, ¿cierto? Ahí a la pantalla, al dispositivo. Algunos me dijeron, no, pastor, usted a veces habla muy rápido y no nos toca ya por fotos. Pero bueno, otra vez, la confianza descansa en lo que Dios ha dicho. Se nutre en la comunión íntima con Él y se fortalece cuando mi vida lo declara. Y nota, esta frase como larga y medio enredada que yo acabo de enunciarles ahí, el autor lo dice de una manera mucho más poética, mucho más sencilla, mucho más clara. El asunto es que pues algunos predicadores con nuestro intento de explicar enredamos más las cosas, pero mire lo que dice el autor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Escúchame esto. Te dije hace un momento que Dios no está comprometido con respaldar mis iniciativas, sino con cumplir su palabra. ¿Sí? Ese fue el corazón de la respuesta de Jesús al tentador, ¿no? El hombre vive y es sostenido por la palabra que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios. Por eso la confianza viene cuando yo tengo palabra de Dios, cuando yo me conecto con la palabra de Dios, cuando yo recibo la palabra de Dios. Por eso te decía hace un momento, en el ejemplo particular esto de la vacuna, si tú tienes una palabra de Dios de que no lo hagas, no lo hagas. Sencillo. Y otra vez, perdone que insista con esto, yo no estoy promoviendo ni vacunes o no vacunes, no. Yo lo que estoy diciéndole es que actúe consecuentemente con lo que usted es, un hijo de Dios. No actúe por las presiones de las redes sociales y los videos estos amarillistas que vemos todo el tiempo y todas esas. Actúe consecuentemente con lo que usted es. Y aquí es fundamental enfatizar que la confianza viene de lo que Dios ha dicho. En esa defensa que Jesús hace de las embestidas del tentador, le dice, no, es que el hombre vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo nos sostenemos por lo que Dios dice. Por eso, no te preocupes si la gente critica lo que tú haces. Ocúpate en hacer lo que Dios ha dicho. La gente va a criticar lo que hacemos o no hacemos. Eso todo el tiempo va a ser así. Pero no te preocupes porque la gente critica lo que haces. Ocúpate de hacer lo que Dios ha dicho. Porque mi confianza descansa en lo que Dios ha dicho. Debo confiar en lo que creo que Dios. Bueno, escuche esto. En lo que Dios ha dicho. Y el problema nuestro es que confiamos en lo que creemos que Dios va a hacer. Otra vez el ejemplo, el de la deuda. No, Dios no me va a dejar avergonzado. Dios me va a proveer para salir de todo esto. Y yo creo que Dios dice, ¿y a qué hora yo le dije que se metiera en eso? ¿Cierto? Entonces, yo no confío en lo que creo que Dios va a hacer. Yo confío en lo que en Cristo Él ya hizo. ¿Ves la diferencia?
Ah, no, es que yo creo que Dios va, no, 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 no. La voluntad de Dios ya ha sido revelada en su palabra. Deja de estar inventando tú que es que Dios va a tener algo particular para ti porque no, 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 no confíes en lo que Dios va a hacer. Confía en lo que Él ya hizo en Cristo Jesús. Lo que Él dijo. Pero dijimos también que esta confianza se nutre, se desarrolla, se consolida en la comunión íntima. Y escúcheme, sin duda alguna, bueno, mentira, sin duda alguna para mí, este es el corazón del Salmo, de este mensaje, de este Salmo. Aquí es donde el tema de confiar deja de ser subjetivo y pasa a ser personal. Y usted dirá, pero pastor, eso es lo mismo. No, 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 no. Porque cuando hablamos de subjetivo es que nos acomodamos, ¿no?, a las circunstancias que vivimos. Cuando hablamos de personal, estamos hablando de que es una palabra que viene de Dios, pero que yo vivo, que experimento en medio de la comunión. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y las imágenes con las que el autor comienza esta linda composición son reveladoras. Habitar al abrigo es una invitación a la cercanía, es una invitación a la confianza, a la intimidad. Morar bajo la sombra pone en relieve la protección, el cuidado, la cobertura, el bienestar. Pero a veces la belleza de estas figuras dibujadas por el escritor distraen nuestra atención del corazón del mensaje. Y estos dos versículos son la plataforma de todo lo que sigue a continuación. Esto de que serán protegidos, que no les guardará, que sus ángeles los sostendrán, eso es solo prerrogativa de ¿quiénes? ¿De quiénes? De los que habitan al abrigo del Altísimo. Esto no funciona como un mantra que yo repito cuando voy saliendo de la casa. No, 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 no. Esto es prerrogativa de quienes habitan al abrigo del Altísimo. Pero escúchame, mejor dicho, te lo digo de esta forma, así más directa. Esto es de habitantes, no de visitantes. ¿Sí? Hay gente que visita el abrigo del Altísimo de vez en cuando. Eso no es de los visitantes, esto es de los habitantes. Ahí está el corazón del mensaje de este salmo. Y es bastante llamativo. Estaba mirando un poquito los términos. Y en el original la palabra para abrigo significa también secreto, lugar escondido, separado. El que habita al abrigo del Altísimo. Esa palabra abrigo, reitero, secreto, lugar separado, escondido. Si tú estás bajo el abrigo, la sombra de su protección se convierte en tu habitación. Por eso, la confianza en Dios no es una declaración de motivación. La confianza en Dios es un escenario de protección y seguridad. Mira qué curioso. La confianza en Dios no es una doctrina, es un lugar. Es un lugar. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. No es algo con lo que te motivas. Es algo donde vives. Y por eso cuando cuando yo miraba el texto y veía el significado de la palabra abrigo, fue inevitable conectar con aquel fragmento del Sermón del Monte donde el Señor habla del secreto, ¿no?
Y el secreto, que es el lugar donde el Padre habita. El Padre habita en el secreto. El Padre ve desde lo secreto. El Padre recompensa en lo secreto. Dios tiene un lugar secreto para los suyos. Y este es un lugar donde se puede habitar. Y aquellos que habitan allí moran bajo la sombra del Omnipotente, conociendo su protección, su consuelo, su cuidado. Aleluya. Pero nota que el texto está hablando de una conexión vital. Por eso es imposible hablar de confianza en Dios si no hay comunión y conexión vital con el Señor. Y esa conexión vital es como la que el Señor expresa ya en Juan 15, ese famoso pasaje de la vid, ¿recuerdan? Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, ¿no? Porque el pámpano no visita la vid. No es que el pámpano viene de vez en cuando y se le cuelga la vid. No. Está unido a ella. Su supervivencia depende de tener esa unión vital con la vid. Y allí en el versículo 15 de ese capítulo, en el versículo 5 de ese capítulo 15 de Juan dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y como si no nos quedara claro el énfasis de la comunión íntima, el texto todavía es más reiterativo en el versículo 2, ¿no? Dice: esperanza mía. ¿Qué? ¿Castillo qué? Mío. ¿Qué sigue? Mi Dios. Nota: mía, mío, mí. ¿No? Y esas tres expresiones: mía, mío, mí, esperanza mía, castillo mío. Este no es una persona que tiene una comprensión doctrinal de Dios, una imagen religiosa de Dios. No, este es alguien que disfruta una comunión íntima con Dios. Mío es el castillo mío. Y como si fuera poco, el salmista hace un despliegue del conocimiento de Dios, que es en últimas el resultado de la intimidad. Tú puedes conocer el Dios de los sermones del pastor, tú puedes conocer el Dios del pan diario, del devocional, pero Dios quiere que le conozcas a Él, el Dios tuyo. El Dios de Daniel, el Dios de Ami, el Dios de Gloria, el Dios de cada uno de nosotros. Mi Dios. Y por eso digo, en estos versos introductorios que se constituyen en la base de todo el discurso, Él nos regala 4 nombres de Dios que evidencian su conocimiento de Dios. Mira ahí nomás, dice: el que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Yahvé: esperanza mía, castillo mío, mi Elohim, ¿en quién confiaré? En solo 2 versículos nos regala 4 nombres de Dios. Y 4 nombres que expresan todo un abanico de la naturaleza de Dios. El Altísimo, el Todopoderoso, el Señor y el Creador de todo. ¿Ah? Y nota la presencia de estos pronombres personales: mía, mío, mí, y la mención de estos nombres de Dios. Lo único que evidencian es que el salmista gozaba de una profunda intimidad con Dios, y que dicha comunión fue la que inspiró todo lo que escribió a continuación. Ahora ya usted entiende por qué él hace todas esas afirmaciones que hace después. Porque este es un hombre que ha hecho de la comunión íntima el lugar de su habitación.
Y la confianza tiene su origen aquí. Aquí. No es una apropiación cognitiva. Yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios. No, no, no. Es el traslado al escenario de la intimidad. Tú confías en Dios porque vives en la intimidad con Dios. Escúchame esto. Porque es en ese escenario el único lugar donde somos completamente inmunes, donde no nos toca ninguna peste, donde no nos afecta absolutamente nada. Somos inmunes a todo lo temporal, porque ese es un escenario de naturaleza espiritual. Tu confianza no se incrementa por las veces que repitas un salmo o porque empapeles la casa con los versos que él contiene. La confianza se nutre en la intimidad. Cuando estoy conectado en forma vital con lo de arriba, puedo vivir seguro con lo que enfrento aquí abajo. Pero dijimos también que la confianza se fortalece cuando mi vida lo declara. Nota lo que dice el verso 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Escucha, no es solo, porque hemos insistido, no es una declaración verbal, es una manifestación de vida. Por eso no dije cuando mis labios lo declaran. No, cuando mi vida lo declara. Porque no es un amuleto evangélico. Es el resultado de la convicción que surge en la intimidad. Puedo tener la absoluta seguridad de que Él me libra del cazador, de la peste, de toda amenaza. Porque he podido conocer su naturaleza. Y nota como dice, esperanza mía y castillo mío. Es una apelación a un futuro seguro en su propósito, esperanza mía, pero también una afirmación de un presente protegido en su palabra, castillo mío. ¿Sí ves las dos figuras que usa ahí? Esperanza futura. Yo estoy seguro en su propósito. Eso significa que no me voy a contagiar, que no. Eso significa que mi vida está anclada a un propósito eterno. Pero también es el castillo mío, la fortaleza de mi presente. Y escúchame, la confianza en Dios no es algo que me hace inmune a los efectos temporales. Es algo que me libra de las consecuencias, de sus consecuencias eternas. ¿La cogiste? ¿O te la repito? A lo mejor la repito. La confianza en Dios no es algo que te libre de las espere, la busco otra vez. De los efectos temporales, pero sí de sus consecuencias eternas. Él confiaba en Dios y se murió en medio de la pandemia. Sí. Sí, conocemos decenas de casos. Pero escúchame. El virus afectó su cuerpo, pero no le quitó la vida. Porque su confianza en Dios lo libró de las consecuencias de ese efecto temporal. Hoy se afirma, repito, que este virus le ha quitado la vida a muchos. Y quizás sí, a muchos por ahí les ha quitado la vida. Pero aquellos que hemos sido trasladados al reino del amado, quizás nuestro cuerpo se ha afectado por el virus,
Quizás muchos han fallecido, pero su vida hoy es libre y más plena que nunca, porque ellos tienen vida eterna. Aleluya. Pero la fuente de esta confianza está en la comunión íntima, en el secreto, en el lugar de la habitación. Y es aquí donde yo necesito entenderlo. Yo necesito fortalecer la confianza ahí. Y hay una frase de este hombre que citamos al principio que me fascinó, una de esas tantas frases célebres que algunos han recopilado de él, de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Mira esta frase tan espectacular, tan hermosa. Dice: deja que el Dios de Daniel sea tu Dios en el cuarto de oración, y Él será tu Dios en la cueva de los leones. Nosotros queremos confiar en Dios cuando estamos en medio de los leones, pero Él debe ser nuestro Dios en el cuarto de oración, en el lugar de la intimidad. Deja que Dios sea tu Dios en el cuarto de oración, y será tu Dios en la cueva, en el foso de los leones. Gloria al Señor. Entonces recuerda, esto fue revelador de parte del Señor para mí. La confianza no es una declaración doctrinal, es un lugar donde yo habito. Es un lugar donde yo habito. Pero te dije que te iba a mencionar dos cosas. Esta era la primera hasta ahora. Pero la segunda cosa es que el fruto de la confianza es la victoria sobre el temor. Nota, no es que no nos puede contagiar un virus, es que no tememos a los efectos de un virus, porque nuestra confianza está en Dios. No tememos que los efectos temporales nos pueden afectar. Claro que sí, claro que sí. Pero el fruto de la confianza está en la victoria sobre el temor. El Salmo afirma que Él nos librará del lazo del cazador, aquellas amenazas que intencionalmente algunos orquestan contra nosotros, pero también de la peste destructora, aquellas amenazas naturales. Nota la mención de las dos cosas. Cuando se habla del lazo del cazador es alguien que intencionalmente quiere, ¿no? Pero cuando se habla de una peste es algo que naturalmente viene, ¿cierto? Tanto lo uno como lo otro Él nos librará, porque Él nos cubre con sus alas, porque Él es escudo y adarga. Adarga es muralla, no muro fortificado alrededor de nosotros. Puedo confiar en Dios, en lo que Él hace, pero sobre todo en lo que Él es. Pero el escritor coloca el dedo en el principal enemigo de la confianza en Dios. Y el principal enemigo no es el cazador, no es la peste, no es el virus, no es el banco, no son las deudas. Es el temor. Es el temor. Mira a partir del verso 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. La pandemia del coronavirus ha desatado una pandemia mucho más grande, que es la pandemia del temor. El temor es la zozobra permanente a todas las posibles amenazas que haya a mi alrededor y que me puedan dañar. El temor es paralizante. El temor empaña nuestra visión. El temor nos impide apreciar el propósito detrás de cada situación. Porque me atemorizo tanto frente a un peligro que dejo de ver lo que Dios quiere enseñarme a través de ese peligro.
porque el temor nubla la visión. Y uno de los más claros ejemplos del efecto del temor es lo que ocurrió con los discípulos una vez que Jesús fue apresado, ¿recuerdan? ¿No? Y es curioso, los discípulos conocían a Jesús personalmente, escucharon de primera mano sus enseñanzas, fueron espectadores VIP de todos sus milagros, lo vieron enfrentar a los religiosos, a las multitudes, a los señalamientos, escucharon con anticipación lo que le iba a suceder a su maestro, porque a ellos sí no los tomó por sorpresa, o sea, ellos sabían, el Señor les dijo todo lo que iba a suceder, pero aún así, cuando las cosas ocurrieron, salieron despavoridos, llenos de miedo, se escondieron. Todas las instrucciones divinas fueron archivadas, todas las promesas de lealtad y de fidelidad fueron olvidadas. Las circunstancias a nuestro alrededor son dramáticas, sí, claro que sí, son abrumadoras, son asustadoras, son intimidantes. Usted todos los días oye que las cifras se multiplican, las historias trágicas polulan por todos lados, que las nuevas variantes, que la ineficacia de las vacunas, que los complots de las naciones poderosas, tantas cosas que escuchamos hoy. Los efectos de todo esto pueden ser letal, pero nosotros debemos ser precavidos y prudentes, pero no temerosos, porque al igual que los discípulos, nosotros conocemos el final. Nosotros conocemos cuál es el verdadero desenlace de todo esto. Aleluya. Los hijos de Dios no siempre son inmunes a las plagas físicas, pero siempre son guardados de las fuerzas destructoras espirituales, porque permanecen en el lugar secreto. Es curioso, siguiendo con la mención de los discípulos, 50 días después de la resurrección más o menos, aquellos discípulos que tenían una relación con Jesús fueron investidos del poder del Espíritu Santo, y ahora el Cristo resucitado le fue revelado en su interior. El maestro que caminó con ellos ahora habitaba en ellos. Pasaron de la relación a la comunión. Y esta es mi preocupación, y se lo he mencionado infinidad de veces. Me preocupa que como iglesia desarrollamos una relación con Dios, y usted y yo hemos sido llamados a comunión con Dios, a una común unión con la vida que ahora nos habita. Usted tiene relación con su empleado, con su jefe, con el señor del transporte, pero tiene comunión con Dios. Estos hombres pusilánimes, llenos de temor, asustados, ahora enfrentan amenazas de todo tipo, se enfrentan a los líderes religiosos, a las autoridades del imperio. Fue una transformación diametral en la vida de estos hombres. El temor fue completamente sacado de sus vidas. La totalidad de ellos incluso murió en forma violenta, pero sus vidas fueron guardadas en el propósito eterno. Aleluya. Cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, poco a poco comienzas a darte cuenta que el temor ahí no tiene sentido. No tiene sentido. Es como, a ver, cuando tú vas a uno de estos planes todo incluido, ¿cierto? Si has ido, por lo menos has escuchado cómo es el asunto. El dinero ahí no tiene sentido. No, yo voy a echar esta platica porque no, todo ya está incluido. El dinero ahí no tiene sentido, porque ese escenario está diseñado para que todo fue pagado previamente. Cuando tú habitas en el secreto con Dios, el temor ahí no tiene sentido. Ahí no tiene sentido. Las expresiones en el Salmo son incluyentes. No temerás al día, ni a la noche, ni a la oscuridad, ni a la luz, ni a lo que ocurra a tu alrededor o a lo que te caiga de repente. El mal no podrá dañarte, ni la plaga tocará tu morada. La plaga no puede escúchame esto.
La plaga puede tocar mi casa, pero no mi morada, porque yo moro a la sombra del Omnipotente. El Altísimo es mi habitación. Pero termino con esto, escúchame. Porque dijimos que el fruto de la confianza es la victoria sobre el temor. Y es bien llamativo que cuando la Escritura habla del antídoto para el temor, no menciona la fe. Uno diría, temor, pues, seguridad, fe. ¿Cuál es el antídoto del temor? Por aquí lo escuché. El perfecto amor. El amor. ¿Sí ves? Ahí lo dice en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. O sea, el antídoto del temor es el amor. El perfecto amor es el que se cultiva en la comunión íntima. Volvemos al mismo punto, ¿ves? Por eso te decía, ese es el corazón del Salmo. El perfecto amor no es el resultado del juicio, ni de la crítica, ni del señalamiento, ni de la fortaleza física, ni del conocimiento teológico. Es el resultado de la intimidad con quien es amor. Porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Él es amor. Entre más profunda sea nuestra comunión con el Señor, menos temor experimentaremos frente a las circunstancias que vivimos. Y solamente para leerlo a manera de conclusión, mira cómo termina el Salmo. Y es interesante porque algunos mencionan que hay varias voces en este Salmo, y la última voz del Salmo es la voz de Dios. Primero habla el salmista, luego parece ser como una autoridad espiritual, pero luego a partir del verso 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. En el epílogo de este hermoso poema, el salmista registra las palabras del mismo Dios. Dios parece decirle a ese hijo que ha hecho del secreto su lugar de habitación, que ha decidido colocar su confianza en él. Dios parece decirle: descansa, porque yo tengo el control. Yo tengo el control. Si levantas tu oración, yo te responderé. Yo estaré contigo en medio de los momentos de angustia. Yo te voy a revelar algo que te mantendrá seguro: mi salvación. Mi salvación. La protección es una de las más grandes certezas que disfrutamos los hijos. Y la confianza es la manera como hago de esa verdad eterna mi realidad cotidiana. Cierra tus ojos un momento. Y yo quisiera invitarte por un momento. Otra vez, no tiene sentido volver a preguntar: ¿quiénes confían en Dios? Creo que no habría uno solo que dijera: no, yo no. Pero hoy hemos aprendido que esta no es una declaración. Este es un lugar en el que yo habito. Y hoy yo quisiera invitarte
a descansar completamente en los brazos del Señor, abandonarte por completo en su protección. Yo también te libraré, te dice el Señor. Te pondré en alto. Tú me invocarás y yo te responderé. Yo estaré contigo en medio de la angustia. Yo te libraré, te dice el Señor. Yo te glorificaré. Yo te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Yo no quiero seguir justificando mis acciones bajo la bandera de la confianza en Dios. Yo quiero a partir de hoy que cada una de mis acciones sean el resultado de la dirección de la voz de Dios, de la verdadera confianza en Dios. Señor, aquí estamos, llenos de tanta incertidumbre, en ocasiones asaltados por el temor, viendo la prolongación de una situación casi que caótica en el mundo entero, en tantas áreas. Pero nosotros confiamos en Dios, porque habitamos al abrigo del Altísimo, porque moramos a la sombra del Omnipotente, porque tú eres nuestra esperanza y nuestro castillo, nuestro Dios, en quien confiamos, Señor. Hoy, Señor, oramos para que tu mano poderosa arranque de nosotros todo temor, y que en la vivencia hermosa del perfecto amor podamos disfrutar de la seguridad y de la confianza absoluta de que tú tienes el control, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos, oh Dios, a hacer testimonio con nuestra vida de hombres y mujeres que confían, que descansan en Dios. Somos prudentes, somos precavidos. Queremos actuar, Señor, con sabiduría en medio de esta situación, pero sin temor. Queremos actuar respondiendo a la palabra que viene de ti y no a la presión y a los mensajes que vienen de tantos otros lugares. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria, toda la honra. El Dios en quien descansamos, el Dios que nos guarda. Gracias, Señor. Amén.